Hola chicos, Hola, profe. ¿cómo les Buen va? día, buenas tardes, profesor. Un gusto tenerlos. Hola, buenas Chicos, tardes. van a entrar todos con sus micrófonos obviamente muteados y después ustedes los pueden activar. A ver, no sé cuántos vendrán. Si vienen todos los que están invitados, son cerca de 500 personas. Razón por la cual es muy difícil hablar entre todos. Si no son tantos, veremos, ahí sí no hay ningún problema y que ustedes vayan interrumpiendo sin problema. ¿Sí? Yo de todas formas cada tanto les voy a preguntar si quieren intervenir y demás, cosa de que ustedes puedan desmutearse y hacer la intervención que corresponda. ¿Sí? Perfecto, profesor. Es complejo, esta dinámica es compleja, en clase es más fácil porque pueden interrumpir sin problema. Pero bueno, vamos a tratar de que sea lo más llevadero posible. Bien. Hemos elegido esta plataforma porque nos la ha puesto a disposición la facultad para que podamos trabajar. Les pido disculpas de no haber usado lo que ustedes están acostumbrados, que es el Meet, pero el Meet no me admite tanta cantidad de gente. Entonces la facultad nos ha puesto a disposición esta plataforma para que podamos, que la usan mucho en posgrado, para que podamos tener este encuentro sincrónico entre todos. Bueno, vamos a esperar 2 minutitos más, ya hay 141 participantes, vamos a ver cuántos se suman, y en función de eso, 2 minutitos más y arrancamos, si les parece, para aprovechar el tiempo y sobre todo para respetar a todos los aquí presentes que están desde tempranito esperando. Bien. Bueno, ¿cómo han andado con la materia? Sí. Buenas tardes. ¿Está grabando la Bien. clase? Sí, se está grabando. De todas formas, lo están grabando desde la facultad, ¿sí? Todo para que ustedes sepan, a ver, quiero que se queden tranquilos en algo. Independientemente de que se grabe, no se grabe, pase lo que pase, primero que nada, la importancia es del encuentro, o sea, que nos podamos encontrar y conversar en este ámbito. Segundo, siempre van a disponer de horarios de consulta para sacarse las dudas que sean necesarias. Y tercero, el aula virtual tiene una gran ventaja que no tenían antes de la pandemia, y que con la pandemia, digamos, todos tuvimos que ponernos en sintonía con la virtualización del sistema. En el aula virtual ustedes tienen lo que se llama aula invertida. Es decir, todo el sistema de aula invertida, que ya está dentro del aula todos los recursos, no solo la bibliografía para que ustedes lean y se nutran y demás, sino también la mediación que hemos hecho los profesores de los materiales. O sea, que ustedes yendo al material que tienen dentro del aula, tienen todas las herramientas para poder rendir en las condiciones adecuadas y para poder aprender lo que tienen que aprender, ¿sí? Porque incluso están hechas las mediaciones pedagógicas por nosotros, ¿sí? O sea que no desesperen si alguna vez pierden una clase, si no está grabada, si lo que sea, porque está todo, ¿sí? Incluso los chicos que estuvieron el año pasado no tuvieron la posibilidad de estos encuentros sincrónicos en la primera parte del año. Esto ha pasado a partir de este año. El año pasado fue un año de organización y realmente fue muy difícil poder hacerlo. Entonces quédense tranquilos que disponen de todos los materiales correspondientes para poder trabajar, ¿sí? Bien, para que no se desesperen por ahí, si ay, no pude ir, estuve, bueno, tranquilos, es lo mismo que en la facultad. A ver, en la facultad habían clases presenciales, obviamente el que va las aprovecha un montón, pero el que no va también puede estudiar y rendir, o sea, no, no es que se traba la vida, ¿no es cierto? Y más ahora que tienen las aulas virtuales donde tienen realmente los materiales pedagógicos mediados. Profesor, una consulta. Sí, Ariel, decime. Le hablo de mi experiencia personal. Me pasó hoy que rendimos el primer parcial. Yo, por ejemplo, empecé a rendir y en la plataforma que está para la evaluación, que es la de Moodle, y en la primera página, cuando después voy a pasar a la otra, se trabó la computadora, me sacó del examen, le escribí a la titular de la cátedra y bueno, después reintenté, pude ingresar y completar el parcial, ¿no?
Digo, eso es la primera vez que estoy en esto, por eso también le consulto. ¿Suele suceder habitualmente en este sistema virtual así? Porque después No. en el grupo vi que muchos chicos tuvieron inconvenientes, que se les trababa. A ver, No sé alguna si vez es... puede pasar, no es lo habitual. De hecho, el año pasado, con todas las dificultades del año pasado, que imagínense, los sistemas no estaban adecuados, o sea, habían un montón de dificultades. Y aún así se pudo sacar adelante perfectamente los exámenes. Obviamente, siempre puede haber alguna situación eventual. Lo cierto es que en el Bien, número tan grande de alumnos es parte de la virtualidad esto. O sea, son los riesgos de la virtualidad, como es el riesgo de la presencialidad, el ir y que el micro no llegue a tiempo y la claro, mesa ya se haya pasado. sí, O sea, o que me sí, demoren en el son, tránsito. O sea, hay cosas que sí, que pueden son, suceder como imponderables y pasan tanto en ujú. la virtualidad como en la presencialidad. Bueno, En listo. principio no No hay debería. dificultades, y menos hoy, que ya está Ujú. todo un poquito más aceitado. Bueno, muchas gracias. Pero bueno, quizás tuviste la mala suerte que justo el primer Sí, me examen que tocó. rendiste pasa esto. Bueno. Bueno, chicos, vamos a arrancar. Ya la cantidad de gente que hay, si bien van a seguir entrando probablemente, pero me parece que es importante que arranquemos para no perder tiempo de clase porque después se dificulta. Bueno, les voy a preguntar a todos, obviamente el que tenga ganas me contesta, no hay problema. Quería preguntarles, ¿han podido leer el material de la unidad 3, que es lo que vamos a ver hoy? Con confianza, no muerdo. Yo la verdad que no, profe. Yo lo Ok, ojeé nomás, profe, solamente le pegué una mirada superficial una porque, mirada. bueno, como dijo mi compañero, hemos rendido y hemos estado medio a full, pero lo miré nada Bien, más, sinceramente. ok. Yo ni lo No, he es podido para... leer, profe. ¿No pudiste, Agustina? No. Bueno, No, falta tiempo. les agradezco la sinceridad y sobre todo les agradezco, a ver, que no tengan miedo de decirlo. A ver, yo no les voy a poner una cruz porque me dicen que no lo leyeron, ¿ok? Es para ver nada más cómo encaro el abordaje de este encuentro, porque no es lo mismo encararlo sobre la base de que ustedes tienen el material profundizado, leído, releído, que lo tengan apenas leído o que no lo tengan leído. Es muy distinta la forma en que lo tengo que abordar. Entonces, por eso les preguntaba. Les voy a pedir disculpas, yo soy de tener el mate en la mano. Si a ustedes no les molesta, para mí es un compañero indispensable en estas circunstancias. No, profe, no molesta si todos tenemos el mate en la mano. Ustedes también, por favor, pueden tomar mate, pues no hay problema. Es más, en clase me gustaba muy bien, Hugo. En clase me encantaba a mí tomar mate y compartir con ustedes. En realidad, ustedes siempre me convidaban a algún matecito hacia el pasar. Pero bueno, hoy con la pandemia esto se acabó, chicos. No hay posibilidad de que compartamos nada. Bueno. Así que bueno, como bueno, me están diciendo los que hablaron, y entiendo que deben ser la mayoría, que no han podido, por las circunstancias que sean, sentarse a profundizar, lamentablemente, sí, lo que les tengo que decir es, yo voy a tratar de hacerles una síntesis como para que ustedes puedan introducirse en el material, pero lo cierto es que no vamos a poder desarrollar absolutamente cada uno de los conceptos como si ustedes ya los tuvieran profundizado, pues si lo tuvieran profundizado es sentarnos y hacer una especie de consulta masiva. Entonces vamos tocando, poniendo, profundizando, apuntando aquello que les ha generado dificultad. Como esto no ha ocurrido, vamos a tener que recurrir a una forma un poquito más tradicional y bueno, yo darles las herramientas, pues la idea de este encuentro es darles las herramientas para que ustedes se puedan sentar con el material. ¿Ok? Profe, Que el yo material puedo... está disponible y está mediado también, ¿sí? Ustedes tienen trabajos que hemos hecho los profesores, en esta unidad les hablo en particular de la unidad 3 y de la unidad 4, que son las que están a mi cargo, están los materiales que van a tener disponibles, algunos ya los tienen disponibles, lo que pasa es que yo no les quise, digamos, abrir toda la bolilla, se las voy a dejar visible a partir de hoy, absolutamente toda, para que no se asustaran cuando la vieran, o sea, sino para que fueran de a poquito. Pero bueno, disponemos de 3 clases que van a tener conmigo, van a tener 3 jueves seguidos, según el cronograma. Este primer jueves, que es el día de hoy, vamos a tener la primera parte de la unidad 3, vamos a tratar de introducirnos en el tema, de hacer una pequeña síntesis,
los voy a guiar en el abordaje del material. La semana que viene vamos a tratar de terminar la bolilla. Bueno, en realidad no solo vamos a tratar, vamos a tener que terminar el abordaje de la bolilla. Vamos a tratar de ver si han quedado algunas dudas, si hay algunas cuestiones que les han quedado pendientes y tratar de redondear la bolilla. Y con eso terminamos la unidad 3. Tenemos 2 encuentros para la unidad 3. Y para la unidad 4 disponemos de un solo encuentro que va a ser posterior, ¿sí? Y después viene el primer parcial. ¿Ok? En el primer parcial entran de la 1 a la 3. De todas formas les digo, porque a veces, muchas veces pasa, que como tienen muy cerca de la unidad 4, del dictado de la unidad 4, el parcial, por ahí no me viene a la unidad 4 porque total no entra en el primer parcial. Y después se quieren morir cuando les llega el segundo parcial, que sí lo tienen, y les ha quedado lejos la unidad 4 y no estuvieron, ¿ok? Entonces traten de irlo llevando, ¿sí? Yo sé que por ahí uno está con muchas cosas, pero bueno, es lo que nos pasa a todos. Es la vida universitaria. Profe, Bien. Sí, mi amor, decime, Luli. tengo una consulta. Mire, Sí. yo soy docente, resulta que en el parcial de filosofía pedí un certificado de examen al mail Sí. de clases. Mandé 4 mails y nunca me respondieron. Bien. Tuve que pasar en mi trabajo razones particulares. ¿A quién le podría pedir certificado del parcial de problemática cuando nos toque rendir? Mira, tesoro, contamos con una ventaja muy grande dentro de problemática del conocimiento, que es que la profesora adjunta, la profesora Moyano, es subsecretaria académica. Así que cualquier dificultad que vos tengas le preguntas a la profesora Moyano, ¿sí? Y ella te va a facilitar dentro de la facultad qué caminito hay que hacer, o va a llamar y te lo va a resolver. Si hay una persona que es absolutamente diligente para responder lo que sea y demás, es la profesora Moyano, así que quédate tranquila en ese sentido que vas a tener una respuesta, ¿sí? Buenísimo. Obviamente en una de esas lo que ha pasado, por ahí ustedes saben, los correos electrónicos, los servidores por ahí están llenos, no entran, te los rechazan, te los rebotan, y se perdió en las nubes de Úbeda. Entonces, bueno, puede haber pasado eso. No ha habido seguramente mala voluntad, conozco a la gente de clase de exámenes y son todos personas relaburadoras, recomprometidas, así que debe haber habido alguna situación así. Bueno, muchas gracias, Cualquier profe. cosa lo canalizamos por ahí. Listo, gracias. Bueno, chicos, entonces, continuando con lo que les decía, la idea es presentarles en esta clase el abordaje de 2 textos. Ustedes van a ver que nuestra bolilla 3 es una introducción a la argumentación jurídica. Ustedes algo de argumentación ya vieron en su momento en el ingreso. ¿Sí? Ustedes ya han tenido algunas nociones, o sea que no les va a resultar tan difícil, tan enredado poder empezar a profundizar en la indagación de estas nociones. Yo lo que les sugiero siempre para el abordaje del material en esta unidad es, primero que nada, guía de lectura. Yo les he formulado ahí una guía de lectura, que es material de cátedra, donde lo que trata de hacerles de ruta, un mapita. Se cortó el audio. Profe, ¿se Ustedes cortó? Ay, perdón, ¿me escuchan ahí? Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Que mi conexión de internet es inestable. Bien, ¿ahí escuchan? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bueno, les decía que en la guía que ustedes tienen, esa guía yo la he formulado con la idea de que sea un mapa para que ustedes puedan hacer el recorrido de la unidad. Ustedes van a ver que hay un montón de preguntas en ese mapa. Esas preguntas no es que ustedes las tienen que contestar en un práctico, ni que me las tienen que mandar. No, son preguntas guía. ¿Por qué? Porque para poder atravesar cualquier texto, uno se va indagando. Preguntas. Entonces, la Profe, idea de esa disculpe. guía de lectura, sí, Se sí, volvió a amor, cortar, no la escuché. pucha. De la resto me- guía.
Se ¿El resto me tilda escuchan? el audio, se tilda, sí, Sí, sale, sí. sale tildado. Bien. ¿Quiere que apaguemos las Ok. cámaras así tiene Y sí, mejor eso sí, imagen? si apagamos las cámaras, Sí, el resto. apaguemos las cámaras. Por las dudas. Vamos con eso. Bien. Perfecto, por las dudas. Bien. Cualquier cosa me interrumpen, no hay problema. Les decía, entonces, que esas preguntas no es que me las tienen que mandar contestadas, ni me las tienen que mandar en un práctico, no. Esas preguntas son para que ustedes puedan enfocarse en el análisis de los textos. Entonces, pueden verlo con, digamos, con la precisión de un cartógrafo, con la precisión de una persona que elabora un mapa, y que ustedes puedan ir paso a paso sin trabarse. O sea que primero que nada, entonces, toman la guía de estudio. Una vez que tienen la guía leída, recién ahí se ponen con los textos obligatorios, que en el caso de la unidad 3 son 2. Es uno del profesor Manuel Atienza, que es el primer texto que vamos a trabajar en el día de hoy, y el otro es un texto de Anthony Weston. Ese texto de Anthony Weston es un texto muy simple, o sea que ustedes probablemente el primer texto que van a leer les va a resultar más complejo, que es lo que vamos a tratar de analizar un poco hoy. ¿Por qué? Porque la terminología de Atienza, si bien Atienza es muy sencillo para, en sus análisis y demás, es bastante coloquial para hablar, para explicar, para estructurar, pero bueno, es un filósofo, y como filósofo del derecho que es, está habituado a un determinado auditorio también, ¿no es cierto? Entonces, les va a resultar quizás un poco más complejo, no se asusten, porque después Weston va a desarrollar muchos conceptos que desarrolla Atienza de una manera bastante amena, bastante sencilla. Además, ustedes tienen una propuesta que yo les hice del texto, respecto del texto de Atienza, donde les he hecho unos mapas conceptuales de la introducción, nada más, como para darles a ustedes herramientas para que ustedes puedan, si les parece bien, si les gusta, empezar a hacer ese tipo de cuadros sinópticos a la hora de estudiar. Entonces, es una propuesta nada más que para darles pie a que ustedes desarrollen cuadros que quizás les puedan servir. Y después, en relación al texto de Weston, que es un texto más larguito, pero muy sencillo, ustedes tienen las explicaciones de cada clase de razonamiento volcadas en un PowerPoint que tiene audio, con mis explicaciones en cada uno de los audios. Entonces, por ejemplo, no entienden hipotético que desarrolla Weston, PowerPoint, tan primero Profe, el PowerPoint disculpe, se le está cortando el audio. en versión. Sí, se escucha corta todo mucho? cortado. Sí, todo cortado. Se está escuchando lo último. Uy, uy, uy. A ver. A ver, la conexión de internet. Se escuchó hasta que dijo que tenía la guía de lectura, el Power con audio. Bien, perfecto. Bien, pero en la red. Si no, me voy a poner yo sin cámara, a ver si me escuchan mejor. Profe, una consulta. Yo me descargué todo el material y no Sí, encontré el PowerPoint ese al que hace todavía referencia. no se los he habilitado. Ahora se los Ah, voy ok. a habilitar, en un ratito. Un ratito se los habilito. No se asusten con, a ver, los PowerPoint cuando los vayan a descargar, descárguenlos en formato PowerPoint, porque si los quieren ver directamente desde el Google Drive, no van a poder escuchar los audios. O sea que lo tienen que descargar en sus dispositivos, ¿sí? Lo descargan en los dispositivos y ahí lo van a poder ver. Entonces, perdónenme, me voy a quedar sin cámara porque ahí la señal de internet probablemente funcione mejor y me puedan escuchar bien. Entonces,
La idea es que si ustedes algo, no entiendo, por ejemplo, el razonamiento tal, no sé, qué sé yo, el silogismo disyuntivo. Bueno, voy a ver qué dice la profesora en ese audio que está dentro del PowerPoint. ¿Ok? Y por supuesto, también tenemos los horarios de consulta, sin lugar a dudas, para que ustedes se queden tranquilos. De todas formas, Weston es sumamente claro. Van a ver que hay algunos errores en el texto de Weston, que una vez que ustedes hayan estudiado los van a detectar solitos, pero igual yo se los he marcado en la guía de lectura. En la guía de lectura dice, en la página tanto hay un error del autor, en la página tanto hay otro error, ¿ok? Para que no vayan a cometer errores. Bien, esa es la dinámica con la que les pido que encaremos entonces el estudio de la unidad. ¿Estamos claros? Sí, profe. Excelente. Bien, me escuchan mejor ahora, ¿no es cierto? Sí, mejor. Sí, se escucha un Bien, poco con esa mejor. cámara bendita que consume muchos datos también. Sí, Bueno, el cuadro sinóptico a mí me fue de bastante ayuda, profe, para guiarme sobre los textos. ay, espectacular. Bueno, me alegro muchísimo. Me alegro porque en realidad es, a ver, es una introducción. Después ustedes tendrán que desarrollar el resto. Pero es para que a ustedes les dé una idea de cómo avanzar. Vamos a ir entonces a analizar un poquito el texto de Manuel Atienza, ¿sí? Ustedes saben que esta bolilla es una bolilla que es una introducción a la argumentación jurídica, ¿sí? O sea que nos va a dar pautas respecto de la argumentación. Pautas que después van a ser más desarrolladas a lo largo de la unidad 4, 5 y 6. En esta unidad 1 vamos a ver lo que son los conceptos introductorios de argumentación, las perspectivas para el análisis de los razonamientos jurídicos y las claves de la argumentación, ¿sí? Y nos vamos a poner en una particular perspectiva que vamos a seguir desarrollando en la unidad 4, que es la perspectiva formal o de análisis formal de los razonamientos. Después, en la unidad 5, van a ver la perspectiva material, y en la unidad 6 van a ver, por último, la perspectiva pragmática. 3 perspectivas en lo que tiene que ver justamente con la argumentación jurídica. Entonces, cuando hablamos de razonamiento jurídico, ¿qué se nos viene a la cabeza? Tiren ideas, lo que se les ocurra. ¿Qué les parece que es o qué se acuerdan del ingreso? Son los fundamentos, razonamiento jurídico, los fundamentos, digamos, por ejemplo, de una sentencia. Bien, fundamentos de una sentencia, muy bien. ¿Qué más? ¿Puede ser interpretar la ley? Interpretar la ley es una partecita, pero es como que la interpretación, si ustedes se acuerdan del Estado de Derecho legal y el del Estado de Derecho constitucional, tenía que ver con una mirada, podríamos decir, pobre de la argumentación, ¿no es cierto? Profe. Porque la interpretación acontecía cuando nos apegábamos, ahí te doy la palabra, cuando nos apegábamos en puridad a la ley. La argumentación es mucho más amplia, considera el diálogo de fuentes, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de eso? Profe, Sí, Brenda, decime, ¿cómo le va? Yo no soy ingresante, soy plan viejo, y sí, razonamiento y metodología jurídica está más como desde el plan viejo, ¿no? Visto sí. como en qué consiste pensar como un abogado, utilizar los conocimientos de la actualidad y jurídicos para poder explayarlos en un caso. Bien, A muy mí me bien. suena eso. Me gusta lo que estás diciendo, Brenda, está bueno, está bueno. Bien. Lo que pasa es que siempre mencionan ustedes lo vieron en el ingreso, y yo totalmente despistada, porque obviamente soy ya Bonita. de años. Claro, vos decís, pero ¿por qué si yo no tuve que pasar por esto, he pasado en otro momento? No, mi ingreso fue historia, nada que ver con lo que hacen los chicos ahora. Bueno, pero... era el mío. Ese era también mi ingreso. Claro, yo fui con usted. Imagínese la edad más o menos que tengo. Estás hecho una piba, entonces, igual que yo. Sí, por supuesto, y tomando mate como usted. Pero por sí, supuesto, Brenda, razonamiento jurídico nosotros lo vimos, bueno, en Introducción a Filosofía e Introducción al Derecho, que básicamente consiste en estudiar
el caso y poder llevarlo con los conocimientos que uno tiene, o sea, de la actualidad, que tiene que ver con la cultura y dónde nos situamos, en cualquier parte del mundo, y poder aplicar las leyes de ese lugar, porque obviamente el razonamiento de las leyes acá no es lo mismo que en otro país, por ejemplo. En algunas cosas, eso que decís es acertado, en otras ya vamos a ver que no, porque hay cuestiones que son universales. Y vamos a ver Perfecto, cuáles sí, por son. supuesto. Vamos a ver cuáles son, pero está muy bueno el aporte que estás haciendo, Brenda. Muchísimas gracias. Sí, efectivamente. A ver, cuando hablamos de razonamiento jurídico, hablamos de esta argumentación, estos fundamentos que nos decía la otra compañera, y acá, como nos decía Brenda, la forma en que piensa el abogado. Bueno, es eso y mucho más. En realidad, si nos remitimos a las nociones clásicas de la lógica, ustedes saben que la lógica justamente es una parte de la filosofía que se dedica ¿a qué? ¿A estudiar qué? ¿Qué saben de la lógica? La lógica estudiaría el Por ejemplo, razonamiento humano. Estudia forma de el razonar, sí. humano. Bien, bien, ¿qué más? Es la Estudia forma de pensar. humano. Forma de pensar. Ajá, ¿qué más? Estudia la estructura lógica de los razonamientos, que vendría siendo una aplicación de la estructura de la ciencia física. ¿Es lo que estudia la bien, filosofía? Victoria. Bien. La forma de pensar correctamente. La forma de pensar correctamente. Perfecto. Bien, bien. A ver, chicos, han tirado un montón de ideas que todas tienen algo de verdad. Vamos a tratar de hacer algunas precisiones. De todas formas, también tienen audios míos ahí donde yo les explico qué es la lógica. Así que quédense tranquilos. Me van a escuchar varias veces. A ver, si pensamos en la lógica, generalmente, como ustedes dicen, muchos autores han dicho que es la ciencia del pensamiento. Esta noción es demasiado amplia. ¿Por qué es demasiado amplia? Porque a la lógica no le interesa propiamente el pensamiento en todas sus dimensiones. Hay un montón de disciplinas que se ocupan del pensamiento. Por ejemplo, la psicología, la psiquiatría. Pero a la psicología, por ejemplo, ¿qué le interesa? Y a la psicología le interesan los procesos mentales, la subjetividad individual que está incluida en esos procesos que desarrollan las personas. Y poco tiene que ver con lo que le interesa a la lógica. A la lógica le interesa, más propiamente, el resultado de esa actividad de pensar. Y lo que le interesa es que ese resultado esté correctamente formulado, que no tenga errores, que lo invaliden, ¿sí? Entonces, realmente hablar de una ciencia del pensamiento es algo demasiado amplio, demasiado impreciso, y no nos ciñe al objeto justamente de la lógica, que tiene que ver básicamente con ¿qué? Con el razonamiento. El razonamiento como el producto, no nos interesa toda la cuestión del caminito mental, las elucubraciones y demás que pueda realizar quien está pensando, el sujeto, sino que lo que nos interesa es ese resultado que implica el razonamiento y que implica, que tiene que implicar un camino, en cierta forma, correcto. ¿Sí? Y estas son leyes universales, o sea, que están en todos los seres humanos. Y a eso se ha dedicado la lógica, a tratar de estudiar, analizar, profundizar en el descubrimiento y en la búsqueda de esas leyes que rigen el pensamiento humano en su faz de razonamiento. ¿Y en el razonamiento qué hay? Y en el razonamiento hay proposiciones que se encadenan a través de lo que se llama una inferencia que deriva en otra proposición, que es la conclusión. O sea que en un razonamiento tenemos elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Las proposiciones que van a servir de fundamento o que van a permitir realizar el enlace, que va a ser la inferencia, para derivar en otra proposición que va a ser una ¿qué? Una conclusión. ¿Sí? ¿Eso sería una lógica deductiva, profe? En algunos casos va a ser deductiva, en otros casos va a ser inductiva, depende del tipo de inferencia. La inferencia puede ser
de tipo deductivo o no deductivo. Ya lo vamos a ver. ¿Sí? Ustedes van a ver obviamente mucho razonamiento deductivo, porque generalmente cuando se habla de cómo razonan los jueces, y esto viene de largo, se dice razonan de forma silogística, y lo hacen a través de un silogismo deductivo. Esta respuesta es una respuesta, como nos dice Atienza, y muy simplista. Es una respuesta demasiado a tontas y locas, ¿no? Hoy en día ya sabemos que no nos podemos quedar con una lógica, pensando que el razonamiento del juez es un razonamiento netamente deductivo y que es lo único que hay. Esto ya no se discute. De hecho, hubo una época donde primó una interpretación de que había que trasladar, digamos, las nociones, que el razonamiento jurídico era una aplicación lisa y llana del razonamiento lógico al ámbito jurídico o al ámbito del derecho. Y esto después fue rebatido por otros autores que ya por los años 50 empezaron a cuestionar esta mirada, y que fueron los precursores de lo que muchos años después se llamaría la teoría estándar de la argumentación jurídica. Y estos precursores en realidad lo que dijeron fue, no, a ver, el razonamiento jurídico es un razonamiento particularizado, no alcanza con las reglas de la lógica. Es más, no podemos decir que es un silogismo, no podemos decir que hay una deducción liseyana. En realidad, esto tiene otras reglas que lo particularizan, y de repente aparecieron autores por la década de los 50 y demás, que los tienen mencionados ahí en el texto de Atienza, como Vivek, que empezó a poner el ojo, dijo, no, olvidémonos del silogismo deductivo, olvidémonos de la forma, olvidémonos de la perspectiva formal, y pongamos la mirada en la tópica aristotélica, pongamos la mirada en los tópicos. Que los tópicos, ¿a qué hacían alusión? A lo que se llaman los lugares comunes, el desde dónde. ¿Por qué? Porque yo en un razonamiento, cuando digo en las proposiciones, ¿yo qué hago? Las proposiciones son aseveraciones, y las aseveraciones ¿qué hacen? ¿Afirman o niegan algo? Entonces, si son aseveraciones las proposiciones que están en el razonamiento, y afirman o niegan algo, eso tiene que ver ¿con qué? Con la realidad. Y la realidad se coteja a través de enunciadores de verdad. ¿Es verdadero o falso? ¿Esto existe o no existe en la realidad? Si yo digo, Juan, si yo digo, Juan le entrega un regalo a Julieta, ¿y qué hago para saber si eso es verdadero o falso? Lo cotejo con la realidad. ¿Le entrega o no le entrega? ¿No es cierto? Si yo digo, no sé, Juan corre una carrera, ¿qué hago? Cotejo en la realidad. Si Juan corre o no la carrera. Entonces, la mirada, fíjense que se cambia desde en Vivek, que va a anunciar la necesidad de la tópica, se cambia el eje de lo formal, de creer en una estructura vacía, que proporcionaba la lógica pura y tradicional, para pasar a enfocarse en los contenidos. Y esto es lo que ustedes van a estudiar, de a poquito, desde muchas miradas, en la unidad 5. Esa perspectiva o enfoque material. Después también en esa misma década, a partir de esa década de los años 50, también hubieron otros autores que controvirtieron este tema y dijeron, bueno, no la perspectiva de Vivek de lo material, pero sí una perspectiva pragmática, como fueron Perelman y Toulmin, donde ellos empezaron a hurgar, a mirar que lo importante para ellos de la argumentación jurídica radicaba ni en la forma ni en el contenido, sino en la actividad. ¿Y qué actividad? Y por ejemplo, en Perelman, en la capacidad que tiene el discurso jurídico para convencer. Entonces era muy importante una perspectiva retórica, ¿sí? O sea, era muy importante mirar al discurso jurídico y a estudiarlo, analizarlo desde la perspectiva de los oradores, del discurso, etcétera, etcétera.
Por su parte, el otro autor, Perelman fue el autor de la nueva retórica. Toulmin ponía la mirada en una lógica operativa. Él decía, a ver, en el mundo de la argumentación jurídica lo que tenemos que mirar en el argumento no es ni la forma, o sea, no la estructura, ni el contenido, ni nada, sino el diálogo, la perspectiva dialógica que hay, o que encierra el argumento. ¿Por qué? Porque un argumento involucra un proponente, un oponente, involucra dentro de la actividad discursiva que llevan a cabo proponente y oponente, van a haber distintos elementos en el discurso, y en ese discurso va a tener que, digamos, además de lo que propone, o sea, de la proposición en sí misma, va a tener que fundarla, y cómo la funda, y a través de garantías, y además de garantías van a haber respaldos, etcétera, etcétera. Entonces, de repente son todo un cambio de perspectiva. Ustedes piensen, esta perspectiva que está planteando Toulmin, tiene que ver con lo que acontece en los juicios. ¿O acaso en un juicio no hay un procedimiento de este tipo? ¿O acaso un juicio en sí mismo no es un diálogo? ¿Sí? Porque a través de las normas procesales, ¿nosotros qué hacemos? Conversamos con el juez, ¿sí? Y le llevamos al juez las inquietudes, a través de la defensa de derechos y demás, de inquietudes, lo estoy diciendo en un sentido muy, muy coloquial. En realidad lo que llevamos es el despliegue de la acción, y la acción que involucra el interés de la gente, ¿sí?, a la que representamos. Entonces, fíjense cómo distintos enfoques van a confluir en el tema del razonamiento. Y a partir de los años 70, esto fue profundizado por otros autores, que son los que han conformado lo que se ha dado en llamar la teoría estándar de la argumentación jurídica. Entre los pioneros ha estado McCormick, Alexis, y estos filósofos del derecho realmente han hecho un gran trabajo, porque lo que lograron fue tratar de, digamos, superar esas teorías reduccionistas, o que se centran exclusivamente en un aspecto de la argumentación y como que desechan a otro. Por ejemplo, desechaban la estructura formal, como les conté con Vivek, etc. Y empiezan a poner el ojo, la mirada, en la posibilidad de que puedan confluir diversas perspectivas. Y que estas perspectivas de análisis involucran justamente una argumentación acabada necesita de distintas miradas, y puede ser mirada desde distintos lugares. Entonces, ¿qué nos dice Atienza? Atienza nos dice, bueno, entonces con base en esto podemos hablar de tres perspectivas del razonamiento de la argumentación jurídica, que usa estos términos como sinónimos. En realidad son sinónimos. Lo que pasa es que razonamiento es un término extraído de la lógica, y cuando hablamos de argumentación, lo hablamos ya en términos más amplios, pero en realidad los podemos utilizar como sinónimos, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué nos dice Atienza? Dice, bueno, tenemos tres perspectivas de anclaje, que son las tres perspectivas que él va a analizar en su texto. Una perspectiva pone la mirada en la estructura del pensamiento, en la estructura del razonamiento propiamente dicha. O sea, mira el esqueleto. Mira si ese esqueleto está bien formulado, si los huesitos están bien unidos por las articulaciones y demás, para que no se nos caigan todos los órganos que están adentro. Les doy ese gráfico mental para que ustedes lo tengan y lo piensen como un esqueleto humano, ¿sí? El razonamiento tiene una estructura que, desde la perspectiva de la lógica nos da las herramientas para que ese razonamiento no tenga defectos, ¿sí? ¿Qué leyes hay que respetar? ¿Qué normas internas hay que respetar en ese razonamiento para que no hayan defectos en la forma que deriven necesariamente en errores también en los otros aspectos? Porque si nosotros tenemos el esqueleto roto y, por ejemplo, nos atropella un camión y nos destruye todos los huesos, los órganos colapsan, ¿o no? Por más que sean el relleno. Entonces,
la idea es que la estructura esté bien montada. ¿Para qué? Para que después todo lo otro que sobrevenga no hayan errores. Es como la base, ¿sí? Son los cimientos de la construcción. Entonces, la perspectiva formal que mira justamente la forma de los razonamientos, la forma de los argumentos, desde una perspectiva lógica. ¿Y qué mira? ¿Le interesa todo de la forma? No, lo que le interesa es que estén bien encadenados, o sea, que haya una inferencia. El criterio de corrección va a estar dado por las inferencias, o sea, por cómo se encadenan esas proposiciones y derivan en una determinada conclusión. Y esto, que es la estructura formal, es lo que se ha dado en llamar también, y lo van a ver dentro del texto, como la justificación interna de los razonamientos o de la argumentación jurídica. ¿Y por qué justificación interna? Porque en una sentencia judicial, por ejemplo, cuando el caso es sencillo, cuando el caso es fácil, basta con formular un razonamiento deductivo. Ajá, ¿y qué es eso? Un razonamiento deductivo es aquella clase de razonamiento donde de las premisas se desprende la conclusión de manera necesaria. ¿Qué significa eso? Significa que la conclusión, en cierta forma, está contenida en las premisas de una forma total, ¿sí? O sea, que las premisas me garantizan esa conclusión, ¿sí? O sea, que la verdad de las premisas me garantiza la verdad de la conclusión. ¿Conocen algún razonamiento deductivo? Que se les ocurra, que lo hayan estudiado en la secundaria, que lo hayan visto antes. Puede ser el ejemplo del perro que, qué sé yo, Peter es un perro, los perros tienen 4 patas, y ahí decimos Peter tiene 4 patas. Excelente. Sí, señor. Eso es un razonamiento deductivo, efectivamente. El clásico ejemplo de Sócrates. Todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre, por consiguiente, Sócrates es ¿cómo? ¿Cómo es Sócrates? Mortal. Mortal. Es obvio. O sea, es como que la conclusión desencadena. Y si nosotros no le ponemos contenido a eso, sino que lo traducimos de manera simbólica, ya lo van a ver, lo tienen en los PowerPoints, igualmente pasa lo mismo. El desencadenante, le pongamos el contenido que le pongamos, si formulamos bien el razonamiento, la conclusión se desprende necesariamente. ¿Sí? Esta forma de razonar es muy útil. Y de hecho, en una sentencia judicial, en un caso fácil, es el clásico caso de justificación interna. ¿Por qué? Porque es lo que nos permite mostrar el esqueleto, digamos, del razonamiento judicial a la hora de sentenciar, cuando lo que hace es subsumir en la norma, subsumir el caso en la norma, ¿sí? Entonces, es el típico caso de subsunción, ¿sí? O de argumentación subsuntiva, etcétera, etcétera. Ustedes lo tienen ahí en el texto. Pensemos un caso. Si yo les digo, en el Código Penal hay una norma que dice el que matare a otro tendrá de 8 a 25 años de prisión. Eso es una norma, ¿no es cierto? Pero como la puedo transformar en proposición, ¿por qué? Porque las proposiciones ¿qué hacen? ¿Afirman o niegan algo? ¿Las normas afirman o niegan algo? No. ¿Qué les parece? No. ¿Qué hacen las normas? Son generales. Pero más que eso, porque no importa que sean generales, ¿qué es lo que hacen? ¿Afirman? ¿O No, niegan? pueden ser válidas o no válidas. Escriben. Advierten. Advierte. Ahí va mejor. A ver. Son para guiar el comportamiento de los seres humanos. Guiar el comportamiento, muy bien. Describen, conducta. Las Reglamentan. normas, que son las normas de acción, perdón que los interrumpa. Las normas de acción, lo que hacen, que es el típico caso de las normas penales, lo que hacen es prescribir. Y si prescriben, ¿qué hacen? Prescriben o una conducta obligatoria, o una conducta prohibida, o una conducta permitida. Prescriben.
Seba, estás con el micrófono prendido. No te escucho bien. Ahí está, perfecto. Entonces, prescriben, efectivamente. Entonces, uno si lo piensa, el silogismo, en términos lógicos, si estamos hablando de proposiciones, y las preposiciones son aseverativas, afirman o niegan, y no podríamos llevar el silogismo al mundo del derecho. Bueno, esto no es tan así. ¿Por qué? Porque algunos autores han dicho en realidad la norma, que es prescriptiva, la podemos transformar haciendo un ejercicio de metalenguaje en una proposición. Si yo digo en lugar de el que matare a otro tendrá de 8 a 25 años de prisión, digo, hay una norma que dice que el que matare a otro tendrá de 8 a 25 años de prisión, puedo decir si es verdadera o falsa, o no. ¿Puedo decir eso o no? Sí, obvio. No. ¿Existe o no existe en el sistema argentino? Sí, existe. Listo. ¿Está claro? Entonces ahí salvamos el inconveniente. Entonces tenemos una premisa mayor. Perdón, no entendí el ejemplo. Yo digo, el que matare a otro tendrá de 8 a 25 años de prisión. Eso no es una norma, ¿sí? Porque estoy prescribiendo para una determinada circunstancia fáctica una determinada consecuencia jurídica. Sí. Si mata, le aplicamos una pena entre 8 y 25 años. Es una norma, y las normas no afirman ni niegan nada. Las normas prescriben, ordenan, ¿sí? Son prescriptivas. Entonces, en principio, lo que se ha objetado es cómo aplicar el silogismo al mundo del derecho cuando estamos hablando de una norma. Y si es una norma, no podemos afirmar ni negar nada, ¿sí? Entonces, lo que han dicho los autores es, mire, si está tan exquisito, no se preocupe, transforme la norma en un enunciado afirmativo o negativo, una aseveración, a través de un metalenguaje, o sea, refiriéndose al lenguaje. ¿Cómo se hace? Diciendo, existe una norma en el sistema argentino que dice el que matare a otro tendrá de 8 a 25 años de prisión. ¿Eso puedo decir que es verdadero o falso? Sí. Sí, es verdadero. Sí. Claro, es verdadero. Entonces ahí supero el problema de que de la norma no puedo predicar verdad o falsedad. Ah, ¿sí? perfecto, gracias. No, está bien. Entonces, en un silogismo deductivo, lo que tenemos es una premisa mayor, una premisa menor, porque un silogismo es justamente un razonamiento donde tenemos dos premisas que derivan en una conclusión, ¿sí? Y estas dos premisas tienen tres términos. Un término mayor, un término menor y un término medio. La primera y la segunda premisa comparten el término medio, que es el término de enlace. Ahí voy al ejemplo, tranquilos. Y el término mayor, por eso se llama premisa mayor, no es porque esté arriba, porque puede estar arriba o abajo, no importa. La premisa mayor es la que contiene el predicado de la conclusión. Y la premisa menor es la que contiene el sujeto de la conclusión. Vamos al ejemplo. Vamos al ejemplo fácil. Todos los hombres son mortales. Fíjense, primer término. Todos los hombres, mortales el segundo término. ¿Sí? Sócrates es un hombre. Por consiguiente, Sócrates es mortal. Fíjense, la premisa mayor, todos los hombres son mortales. Son mortales aparece después en la conclusión como predicado. ¿Por qué? Porque decimos que Sócrates es mortal. ¿Sí? Sí. Premisa menor. La premisa menor es la que contiene el sujeto de la conclusión. No importa el orden, pueden estar desordenadas, no importa. Pero contiene el sujeto de la conclusión. Sócrates es un hombre. ¿Cuál es el término menor? Sócrates. ¿Sí? Que va a ser el sujeto de la conclusión. Y el término medio es el término de enlace. En este caso, hombres. ¿Sí? Que se repite en las dos premisas. Eso es un silogismo. Y esto, si lo llevamos al mundo del derecho, como les decía, transformando esa
premisa mayor, que le vamos a llamar en el mundo del derecho premisa normativa, porque es la que alude a una norma, ¿sí? Nos dice la norma, el que matare a otro tendrá de 8 a 25 años de prisión. Yo voy y veo que Juan le ha pegado un tiro a José. Y José está muerto. Entonces, ¿qué hago? Subsumo ese caso, ¿sí?, que estoy viendo en sus circunstancias fácticas, que lo estoy reconstruyendo, en la norma jurídica. Lo subsumo. ¿Y qué hago? Saco la conclusión. ¿Cuál va a ser la conclusión? ¿Qué se les ocurre? De que lo mató. No, esa va a ser la segunda premisa, la premisa De que menor. tiene que ir preso. Exactamente, sí, señor. A Juan le vamos a aplicar una pena entre 8 y 25 años. ¿Se entiende cómo funciona el silogismo? Más o menos, ¿me puedes explicar otra vez? Ahí lo Esa repito. justificación Ahí lo interna repito. sirve para un caso ¿Cómo me fácil. decís, Hugo? Que esa justificación interna, desde Sí. una perspectiva formal, sirve para un caso fácil. Sí, señor, sirve para los casos fáciles. Y esto lo dice Casos McCormick. O sea, dice, a ver, sí, macanudo, para los casos fáciles, el silogismo deductivo es fantástico. ¿Por qué? Porque nos permite extraer la conclusión de manera necesaria. Ahora, para los casos difíciles, y no es tan sencillo. ¿Por qué? Y porque no es tan sencillo. El juez se encuentra muchas veces con que tiene problemas de interpretación de las normas, o sea que tiene un problema en la premisa normativa, que no sabe cómo se interpreta un término, cómo se interpreta esa norma, etcétera, etcétera, y puede también tener problemas en la premisa fáctica, o sea, en la premisa menor. ¿Por qué? Porque hay problemas para determinar los hechos. ¿Cómo fueron los hechos? ¿Qué pasó? Profe, Sí, sí, Brenda. es como un cuestionamiento propio, ¿no? Pero a mí me parece que si fuera tan sencillo, cualquier persona sería juez, si utilizáramos el silogismo. Si pudiéramos solucionarlo con la parte sencilla de decir que si una persona mata a otra, por ende, por deducción, va a la cárcel porque está prescrito de esta manera, cualquier persona podría tener el cargo de juez. La tarea del juez es justamente en esas situaciones, en esos casos complejos, además de los sencillos, poder resolver lo que está pasando en la realidad basándonos en las leyes, porque obviamente en la realidad siempre se presentan estas lagunas de decir, bueno, pero no lo dice tal cual es el caso. Entonces siempre sucede esto, de que la tarea del juez es poder encuadrar la norma en el caso concreto. Es muy interesante esto que decís, Brenda. En realidad la subsunción funciona y se usa muy seguido. El juez trabaja de muchas formas. Trabaja en esta que vos decís para los casos complejos, y que es donde el juez se tiene que poner las pilas a morir, estudiar como un loco, y también, digamos, dedicarse con mucha minuciosidad, porque le va a tocar también una actividad en cierta forma muy creativa, sobre todo cuando hay principios en juego y cuando le toca tarea de ponderación, que es muy compleja. Y en otros casos va a trabajar con el silogismo, con el silogismo judicial. Lo va a utilizar a este silogismo deductivo en faz judicial, este silogismo práctico, porque se refiere a la conducta humana, no estamos hablando de un silogismo común, de un silogismo teórico. Lo va a utilizar para los casos fáciles, y estos casos fáciles se presentan, obviamente que generalmente tienen, espera un segundito, mi amor, generalmente tienen una faz, como vos decís, compleja, o sea, siempre hay algo que no está tan claro. Pero hay muchos casos que te juro que se pueden resolver bastante sencillamente porque la norma es clara, porque tenés la suerte de tener hechos que están debidamente acreditados y no tenés problemas de prueba, entonces te permite hacer esa subsunción. Pero hay casos y casos. O sea, lo importante es que el juez obviamente estudie, que el juez conozca todo el derecho, no solo la ley, porque la ley es una pequeña partecita, que conozca las interpretaciones jurisprudenciales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces va a haber todo un combo que va a tener que tener en cuenta el juez. Sí, Natalia. Perdóname que... No, está bien, estaba escuchando.
Se me vino a la cabeza el sistema que nos dieron, el video que nos dieron en las otras unidades de Prometea, con este tema del silogismo deductivo, de que se puede, sería un ejemplo, el sistema Prometea, esto que usted está diciendo, de este sistema. Prometea, que trabaja con algoritmos, la forma justamente muchas veces trabaja en base a inducciones, otras veces en base, ya vamos a ver los tipos de razonamiento, otras veces en base a deducciones, sí, totalmente. A ver, los sistemas informáticos que trabajan sobre la base de algoritmos tienen una enorme dosis de lógica. Trabajan sobre la base de la lógica, ¿no es cierto? Pasa que sabemos que las cuestiones humanas por ahí desbordan, por ahora no sabemos por cuánto tiempo más, desbordan la tecnología, por ahora necesitamos, no digo por ahora porque no sabemos qué puede pasar el día de mañana con las máquinas. Yo he estado haciendo justamente mi doctorado, estoy haciendo mi doctorado en ciencias jurídicas y sociales, y justo me tocó la corte en la que estoy haciendo el doctorado, es la corte que está, digamos, dedicada a los temas de tecnología y de las nuevas tecnologías en materia jurídica, y la verdad que es sorprendente ver los avances que se dan inteligencia artificial y todo eso. Inteligencia artificial, es impresionante. Es impresionante la capacidad predictiva que tienen los sistemas complejos. Y bueno, de hecho lo vemos todos los días, chicos. Ustedes piensen nada más que en el uso del celular, cuando se meten en una aplicación, o se meten en Instagram, o se meten qué sé yo, y de repente likean algo que les gustó, y a los 5 minutos les llueven las publicidades a través del uso de las cookies, les llueven las publicidades vendiéndoles lo que necesitan. De hecho, en la India están las mayores empresas del mundo dedicadas a perfilamiento digital. Nos perfilan todo el tiempo. Es el gran hermano permanentemente. Este tema es apasionante. El tema de las tecnologías en el derecho es apasionante. Bien. Vamos entendiendo más o menos hasta acá. En realidad me voy explicando. Profe. Sí, Milagro, decime. No, o sea, quizás no tiene que ver con el tema, pero ya que tocó el tema de las tecnologías, bueno, es obvio que en muchas cosas la tecnología está corriendo al hombre, digamos. En ese aspecto, ¿el derecho no resguarda nada? Digo, o sea, hay muchas profesiones que ya quedan obsoletas con la tecnología. ¿Eso el resguardo, el derecho lo resguarda? El derecho va haciendo lo que puede también, ¿no? Porque las tecnologías, tengamos en cuenta que nos desbordan. Y que hay momentos, a ver, que cuando el derecho llega, generalmente llega tarde. Es una realidad. Porque el derecho, ¿qué hace? Regula. Y regula sobre la base de hechos pasados. Es muy raro que el derecho vaya a prever una situación que no ha acontecido. Entonces, generalmente llega medio tardón. Generalmente. Pero bueno, hay casos en que ha sido de avanzada, ha ido bastante rápido, ha sido más prometedor, hay ordenamientos jurídicos que son más avanzados en determinados temas, pero el derecho viene generalmente a dar soluciones cuando ya hubo lío, ¿no es cierto? No se anticipa, generalmente va para atrás, va por atrás. Trae cuando ya se generó el lío. Y cuando hay lío, viene a poner orden. Claro. Entonces, o sea que básicamente esto es inevitable, ¿no es digamos. Bien, no sé, Salomé, creo que querías hablar. Sí, yo le quería hacer una consulta, capaz que estoy errada, pero como escuché a mi compañera que a veces no se podía solucionar algunos casos con el silogismo judicial, yo también pensaba en otro caso que es, por ejemplo, si se comete un homicidio y hay personas presentes y son testigos, cuando se va a la justicia, ahí se puede aplicar el silogismo judicial, ¿o no? Bien, a ver, voy a hacer una aclaración, justamente, ustedes vieron que yo les hablé de justificación interna. La justificación interna tiene que ver justamente con ese silogismo donde tenemos una premisa mayor, que la llamamos premisa normativa, y que involucra la existencia o inexistencia de una norma jurídica que regula algo.
una premisa menor que remite a las circunstancias fácticas, qué es lo que aconteció, qué pasó, cuáles fueron los hechos. Por eso le llamamos premisa fáctica. Y una inferencia deductiva, donde, justamente como dice la palabra, deducimos una conclusión que va a contener elementos, obviamente, de la premisa mayor y de la premisa menor, o sea, de la premisa normativa y de la premisa fáctica, donde lo que hacemos es subsumir, es subsuntivo, subsumimos el acontecimiento fáctico en la norma, ¿sí? Y si calza, aplicamos la consecuencia jurídica prevista por la norma. Entonces, a Juan, que mató a Felipe, le aplicamos la pena entre 8 y 25 años de prisión. Que también, la conclusión, como ustedes verán, es una conclusión que uno dice también es normativa, no hay proposición, pero podemos decir que, bueno, que la sentencia del juez dispone que a Juan hay que aplicarle una pena entre 8 y 25 años, y ahí salvamos el problema de que de las normas no podemos afirmar la verdad o falsedad, ¿sí? Entonces ahí lo salvamos, diciendo el juez al sentenciar, o la sentencia dirá que a Juan hay que aplicarle una pena entre 8 y 25 años. Porque ustedes saben que la sentencia es una norma jurídica, particularizada, individualizada, pero es norma. Eso es la justificación interna. Ahora, en estos casos que vos decís, Salomé, que pueden ser difíciles, en los casos difíciles se da cuando no tenemos clara la premisa normativa. ¿Y por qué no la tenemos clara? Y porque tenemos problemas de interpretación. Por ejemplo, si pensamos en la tipología de hurto y robo, uno puede decir es lo mismo robar que hurtar. En realidad, cuando ustedes estudian Derecho Penal, van a ver que no es lo mismo robar y hurtar. Hurtar implica un acto de apoderamiento de un objeto, de una cosa mueble, sin violencia, ni en las cosas ni en las personas. Y el robo implica un acto de apoderamiento de una cosa mueble ajena a través de violencia, sea en las personas o en las cosas. O sea que hablar de hurtar y de robar no es lo mismo. Entonces depende cómo se interprete en una determinada norma, dónde lo vamos a calzar. Pueden generarse problemas de interpretación. ¿Y eso qué acontece? En la premisa normativa. Y ahí viene un caso difícil. Cuando tenemos problemas en la interpretación de la norma, o tenemos problemas de si efectivamente hay una norma que prevé el caso, etcétera, etcétera, estamos con un gran tema en la premisa normativa. ¿Y ahí qué tenemos que hacer? Y empezar a justificar, empezar a buscar argumentos para la justificación de esa premisa normativa. ¿Y eso qué implica? Implica lo que se llama justificación externa. ¿Sí? ¿Por qué externa? Perdón, ahí te doy la palabra. ¿Por qué externa? Porque lo que estamos fundando son las premisas, no el razonamiento final deductivo, sino las premisas. Estamos tratando de fundar las premisas para poder obtener una premisa normativa que después nos permita ir a la justificación interna. ¿Se entiende? Ahí, Hugo, te escucho. Claro, que cuando tenemos problemas de interpretación, en este caso deberíamos introducir los criterios de racionalidad práctica. Sí, señor. Sí, señor. Bien. También podemos tener problemas, que esto es lo que decía recién Salomé, en la premisa fáctica. ¿Y cuáles son los problemas que pueden aparecer en la premisa fáctica? Y fundamentalmente los problemas de prueba. Problemas de prueba. ¿Y los problemas de prueba qué son? Y aquellos problemas que se generan cuando cuesta, es difícil, se complica, etcétera, determinar los hechos. ¿No es cierto? Entonces, esos son problemas de prueba. Los problemas atinentes a los hechos. Por ejemplo, que también da, perdón, voy a avanzar un poquito, que también da lugar a justificación externa. ¿Por qué? Porque estoy justificando la premisa fáctica. Yo necesito ver si efectivamente Juan le disparó a Pedro y Pedro murió.
como consecuencia de que Juan le disparó. ¿Y eso cómo lo determino? ¿Cómo fundo esa premisa si tengo problemas de prueba? Y los problemas de prueba, ¿cómo se razonan generalmente? A través de lo que se llama método inductivo o razonamiento inductivo. Yo les dije, en el razonamiento deductivo, que es el que usamos en la justificación interna, la conclusión se desprende necesariamente. Por el contrario, en el razonamiento inductivo, y en realidad no solo en el inductivo, sino en todos los razonamientos no deductivos, la conclusión se desprende de forma probable, pero no necesaria. Les pongo el ejemplo de la prueba. Yo tengo que Juan, en los hechos, le dispara a Pedro, y Pedro muere. Tengo un testigo que me dice que lo vio a Pedro con un arma en la mano. Tengo otro testigo que me dice que lo vio a Juan disparando. Tengo otro testigo que vio a Pedro muerto. Tengo además una pericia de medicina forense que dice que Pedro murió como consecuencia de un impacto de bala. Tengo además una pericia de balística que establece que la bala correspondía a un arma 9 milímetros. Tengo además no me sale el nombre en este momento, perdónenme. Una reconstrucción de los hechos que fue haciendo también el juez, porque fue a hacer una inspección ocular, y en la inspección ocular, el fiscal en este caso fue a hacer una inspección ocular, y en la inspección ocular encontraron a Juan con el arma en la mano, secuestraron esa arma, y esa arma era un arma 9 milímetros. Fíjense todos los elementos que permiten la reconstrucción de ese hecho. ¿Se ve? Sí, Yo de ahí extraigo cómo puedo concretar esa premisa y decir, todos estos argumentos, que es justificación externa, avalan que Juan le disparó a Pedro y lo mató. ¿Sí? Y ahí justifico, hago la justificación externa de la premisa fáctica. Entonces ya tengo los hechos fijados. Ahora, ¿esto es necesariamente así? No. Es un razonamiento de tipo inductivo. ¿Por qué? Porque yo voy partiendo de premisas que son singulares. O sea, fíjense, el testigo tal dijo tal cosa, el testigo tal vio tal otra, el testigo tal vio tal otra, la pericia balística afirma esto, la pericia del cuerpo médico forense afirma esto, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto reunido me lleva a concluir que Juan le disparó a Pedro y lo mató. ¿Esto necesariamente es así? No, probablemente. Obviamente, el mayor nivel de certeza va a depender primero de la rama del derecho en la que estamos, por ejemplo, el derecho penal, porque tenemos un principio de inocencia, necesitamos certeza. No nos alcanza con una duda razonable. Tenemos que tener certeza, si no hay que liberarlo al señor, ¿sí? Si estamos en el derecho civil, no necesitamos certeza, alcanza con una verosimilitud más profunda, pero no hace falta certeza. Entonces, como les digo, va a depender de la rama en la que estamos y va a depender de la cantidad de pruebas, de elementos probatorios que tengamos y de los tamices probatorios que nos fijen las leyes procesales. Con más pruebas alcanzará, con menos pruebas, etc. Pero no es necesaria la conclusión. ¿Por qué? Porque la conclusión me la pueden derrotar. ¿Y cómo me la pueden derrotar? Y, por ejemplo, si alguien en ese interín puso el arma en manos de Pedro.
y lo tenía Pedro amenazado con que si no tenía el arma en la mano, cuando llegara la policía, le iban a matar a la familia. ¿Se entiende? Sí, profe. Profe, Esa es ¿puede la también? conclusión. Ahí se desprende, probablemente. Es un razonamiento inductivo. Es el típico razonamiento que hacen los detectives. Que en realidad ustedes van a ver en el texto que Atienza habla de que hay autores que hablan de un razonamiento intermedio entre los deductivos y los no deductivos, que es lo que Peirce llama razonamiento abductivo. Que en realidad, para mí es una disquisición medio inútil. El razonamiento abductivo lo que tiene es una función heurística, es un razonamiento inductivo, o sea, que va de lo singular a lo general, que va de lo particular a lo general, que la conclusión no se desprende necesariamente, y que a la vez tiene una función heurística. ¿Qué significa eso? Que da un salto al vacío, o sea, hay una función creativa en el artífice o el emisor del razonamiento. Los detectives, ustedes ahí tienen el ejemplo de Sherlock Holmes, léanlo. Los detectives, cuando van reconstruyendo los hechos a través de las averiguaciones que van haciendo, los fiscales también, y en general los operadores del derecho, funcionan o actúan de esa manera inductiva para la reconstrucción de los hechos. Y después hay un enlace que hacen, porque la certeza absoluta es inalcanzable, sobre todo cuando se refiere a hechos del pasado que se van reconstruyendo. Hay mayores o menores niveles de certeza, pero absoluta, 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 es dudable. Entonces, en esa reconstrucción que van haciendo, hay una parte que generalmente tiene un componente creativo que genera quien está razonando y que dice, ah, entonces por eso pasó tal cosa. Lo van a ver en el ejemplo del perro, después léanlo tranquilos, no nos vamos a detener en eso porque si no, no voy a tener tiempo de desarrollar más el tema. Pero en realidad estamos hablando de un típico razonamiento inductivo. Bien, ahí alguien me interrumpió. Sí, díganme. Los escucho. Yo he leído el material y no he entendido la diferencia entre deductivo e inductivo. Entonces, ¿puedo decir que una diferencia es la certeza? Que en uno como que tenga más certeza que en el otro. Y además Bien. por las pruebas. Para que te quedes tranquila, Camila. Les voy a machacar la cabeza hasta que se harten con el tema del razonamiento deductivo y el no deductivo. Me gustaría en este momento mostrarles, lo que pasa es que tengo miedo de que no me escuchen bien, pero voy a ver si les puedo compartir la pantalla para hacerles una diferenciación y les voy a mostrar el PowerPoint, ¿sí? Bueno, profe, porque yo me confundí. Sí, mi amor, por eso les quiero mostrar. Lo que pasa es que por ahí, cuando yo les subo, como estábamos con mala señal, por eso apagué mi cámara, todo, para que ustedes me escucharan bien. De todas formas, quédense tranquilos. Razonamiento deductivo y razonamiento no deductivo lo tienen en las diapositivas de los PowerPoint que les voy a abrir en un ratito para que los tengan disponibles. Y lo tienen absolutamente todo explicado con audios por mí. ¿Ok? Así que no se asusten. Bueno, profe. Lo tienen, no los voy a dejar en banda. A ver, vamos, voy a tratar de compartir con ustedes, bánquenme 2 segundos. Profe, le hago una pregunta. Si en lugar de haber un problema de prueba fuese de calificación de los hechos, ¿también se utiliza un razonamiento inductivo? Sí, a ver, el razonamiento inductivo no es el único que se usa para los temas de prueba, ¿eh? No, se usan todo tipo de razonamientos. Lo que pasa es que ese es muy característico para el tema de la prueba, como también para el tema de las cuestiones jurídicas o de interpretación, o sea, cuando tenemos problemas en la premisa normativa, se utilizan otras clases de razonamientos, como son el razonamiento por analogía, el razonamiento ad absurdum, o por el absurdo, el razonamiento a contrario, a fortiori, depende, y eso lo tienen en el texto, está muy bueno, así que eso ya les pido que lo vean, porque la verdad que está muy bueno y están muy buenos los ejemplos que tienen. A ver, ahí no sé si están viendo. Sí, profe, se ve. Sí, se ve. ¿Se ve? Profe. Ay, buenísimo, bueno, genial. Bánquenme 2 segundos. Vamos a esta filminita. Dos clases
de razonamientos no deductivos. El razonamiento inductivo y el razonamiento analógico. El razonamiento inductivo es aquel donde se parte de premisas particulares y se arriba a una conclusión de tipo general. El razonamiento analógico es aquel donde se parte de premisas particulares y se arriba a una conclusión también particular. Vamos entonces a explicarlos para que ustedes sepan cuáles son, pero hay algo que ustedes quiero que sepan y que siempre tengan claro, que todos los razonamientos no deductivos, sea inductivo o sea analógico, se caracterizan porque la conclusión no se desprende necesariamente, sino que es probable, ¿sí? Mientras más sólido sea el razonamiento, o sea, mientras más tenga más fundamentos, en el sentido, perdón, no solidez en sentido técnico, por si alguno tiene el concepto, no los quiero marear, sino en el sentido de que hayan muchos elementos que coadyuven a esa probabilidad. Mientras más fuertes sean las premisas, o sea, mientras más premisas hayan, por ejemplo, más elementos de prueba yo tengo, y más voy a tener probabilidad de que el hecho haya ocurrido como decimos que ha ocurrido, ¿no es cierto? Veamos un ejemplo. Acá tenemos la formulación lógica, o sea, la fórmula del argumento inductivo. A es P, B es P, C es P, A, B y C son S, entonces todos los S son P. Fíjense, son premisas particulares, y después, particulares o singulares, y después tenemos una conclusión general. Pero está mal, profe, esa conclusión. ¿Por qué? Y porque ahí dice A, B y C son S. Exacto. Entonces todos los S son P. Pero si ellos son S. Pueden haber más letras que sean S. ¿Y eso qué significa? ¿Cómo es? ¿Probable o necesario? Y no sé. Por eso, le decís pueden haber más letras. Claro. Probable. No es necesario. Claro, porque ahí está afirmando que todos los S son P. Pero ahí nombra que A, B y C son S, pero puede ser que J y todos Q. los S, ponele entre paréntesis, probablemente son P. En este caso estamos diciendo que A, B y C son S. No estamos incluyendo otros elementos en el grupo. El grupo está compuesto, el universo, por A, B y C. ¿Sí? Les doy un ejemplo. A ver. Ese ejemplo lo vamos a ver siempre. ¿Ustedes han visto los científicos cómo hacen para probar, por ejemplo, alguna teoría científica o alguna ley que quieren deducir? Generalmente lo que hacen es experimentar. Y cuando experimentan, toman objetos particulares, ¿no es cierto? Y hacen enunciaciones o proposiciones particulares. Por ejemplo, yo digo, tomo un pedazo de oro, ¿sí? Y lo caliento en el mechero de Bunsen. Pasado un rato, ese pedazo de oro se empieza a dilatar. Entonces, ¿qué digo? El oro, este pedazo de oro, cuando lo expongo al calor, se dilata. Y voy a probar con la plata. Agarro un pedazo de plata, un anillo de plata, lo pongo en el mechero de Bunsen y digo, después de un rato, se dilata. Y digo, este pedazo de plata expuesto al calor también se dilata. Ahora agarro un pedazo de, no sé, qué sé yo, de hierro. Y digo, lo voy a calentar. Pasado un rato, veo que se dilata. Digo, este pedazo de hierro expuesto al calor se dilata. Y así pruebo con muchos metales. Incluso puedo probar con los de la tabla periódica, ¿no es cierto? ¿Cuál es mi conclusión? Todos los metales expuestos al calor se dilatan. ¿Sí? Sí. Y ustedes me pueden decir, bueno, pero si usted probó con todos los metales de la tabla periódica,
entonces tomo todo el universo de metales, la conclusión es necesaria. Y yo les digo, no, la conclusión no es necesaria. ¿Y por qué no es necesaria, profe? Sí, porque puede haber un metal que desconozcamos, que no haya sido descubierto, y por ejemplo se descubra en Marte dentro de algunos años, y cuando se descubre en Marte y se caliente en una de esas, ese metal no se dilata. ¿Y qué hace? Nos refuta la teoría. Es un típico razonamiento inductivo. Les pongo otro. Yo todos los días me siento en esta silla en la que estoy en este momento. Entonces vengo y me siento. La silla me sostiene. Vengo mañana y me vuelvo a sentar, la silla me sostiene. Vengo pasado y me vuelvo a sentar, la silla me sostiene. Ya me he acostumbrado a hacerlo tanto todos los días que llega un momento que ya ni la miro a la silla, ¿no es cierto? Voy un día, yo siempre, ya que tengo en mi mente, he hecho la prueba inductiva todos los días sentándome en la silla me sostiene. Entonces digo, conclusión, estas sillas me sostienen. Perfecto. Llega un día que de repente voy, me siento en la silla y me caigo. Yo digo, ¿pero cómo? Si mi razonamiento siempre fue que esa silla a mí me sostenía. Claro, pero era un razonamiento de tipo inductivo, basado en una prueba que yo venía haciendo todos los días y que me llevaba a una proposición que afirmaba que esta silla, en estas circunstancias, me sostenía. Lo que no me di cuenta es que de repente la cuarentena me hizo comer de más y esta silla soportaba 100 kilos y ahora peso 120. ¿Se ve? Entonces la conclusión es probable, no es necesaria. ¿Se entiende? Sí, profe, ahora sí. Sí, profe. ¿Ahora sí? Bien. Yo sé que es complejo esto, chicos. Lo que les pido por eso es que vayan avanzando en el material, porque si no después se les va a hacer un bollo tremendo. El material tiene todo, están mis explicaciones, están mis audios, está todo. Pero bueno, para que lo vayan deglutiendo de a poquito. Vamos con el razonamiento analógico, que también es no deductivo. ¿Por qué es no deductivo? No deductivo porque la conclusión no se desprende necesariamente. Pero la diferencia con el inductivo es que acá no tenemos premisas particulares y una conclusión general, como en el inductivo, sino que tenemos premisas particulares o singulares y una conclusión también singular. ¿Sí? Por ejemplo, S posee las notas A, B, C, D, E, B, P. S' posee las notas A, B, por consiguiente, yo puedo establecer por analogía que S' posee la nota P. Vamos a un ejemplo. Este tipo de razonamiento, el razonamiento analógico, es muy utilizado en materia jurídica cuando tratamos de hacer la justificación externa de la premisa normativa. O sea, cuando no tenemos una norma, no encontramos, por ejemplo, una norma dentro del sistema que nos dé una solución para ese caso, y recurrimos a una norma de otro lugar, por ejemplo, no sé, queremos aplicar a Mendoza una norma administrativa que no encontramos, y recurrimos a una norma de la Ciudad de Buenos Aires que prevé ese caso, y lo aplicamos por vía analógica. Y uno dice, pero ¿cómo puedo aplicar si no es la misma jurisdicción, no es la misma competencia? Claro, porque la traemos por analogía. ¿Y qué significa analogía? Significa que una consecuencia jurídica que no está prevista para un caso X, la traemos porque es parecido el caso y porque subyacen no solo que es parecido, sino que subyacen las mismas razones o los mismos fundamentos o las mismas condiciones relevantes para esa aplicación. Entonces, les pongo un ejemplo coloquial. El gatito Michi es bonito, peludo y cariñoso. El gatito, no sé, Pepe, es bonito, peludo y cariñoso. El gatito Juan es bonito, peludo y cariñoso.
el gatito José es bonito y peludo. Puedo concluir por analogía que el gatito José también es cariñoso. ¿Sí? Ahora, puede ser, por eso les digo que es probable que así sea, pero que no es necesario, puede ser que el gatito José en realidad sea más arisco que el diablo. Y ese caso vendría a refutarnos. Por eso la conclusión no es necesaria, sino que es probable. ¿Se entiende? Sí. Profe, sí, escucho. Yo no entendí por qué llega a una conclusión general y después la otra llega a una conclusión particular. Porque son distintas clases de razonamiento. En el inductivo, justamente se caracteriza por eso, porque tenemos premisas particulares que nos hacen arribar a una conclusión general por el tipo de formato que tiene el razonamiento. En el analógico no, en el analógico comparamos. Tenemos una premisa donde tenemos una afirmación respecto de un objeto o un sujeto, y después tenemos otra premisa donde tenemos una afirmación de un sujeto parecido en algunos aspectos, y donde subyacen razones relevantes para extenderle las mismas características o la misma consecuencia a ese sujeto a través del razonamiento de tipo analógico. El razonamiento analógico está muy bien explicado en Weston, lo tienen a través de ejemplos muy sencillos, no les va a resultar difícil. De todas formas, en la próxima clase vamos a mirar el texto de Weston, vamos a analizar el texto de Weston. Yo hoy quería situarme un poco en el texto de Atienza, porque el texto de Atienza es muy complejo, no muy complejo, tiene una complejidad un poquito mayor que el de Weston, porque es más jurídico. Entonces quería empezar a avanzar en esas nociones para después que ustedes ya puedan hacer una lectura un poco más concienzuda y demás, meternos en el de Weston, que les va a ir clarificando determinados conceptos. ¿Vamos bien hasta acá o no? Sí, pero yo me lo imagino sí, en vamos bien. Jurídico, pero vamos. ¿Cómo decís? Perdóname. Que no me lo imagino en un, o sea, no sabría dar un ejemplo jurídico, por ejemplo, de lo analógico, pero en ejemplos sencillos sí lo entiendo. Bien, a ver, en lo jurídico también, a medida que vayas avanzando en la carrera, vas a poder formularlos. Lo importante es que puedas reconocerlos. Yo lo que te quiero enseñar a través de esto, primero es a reconocerlos, después los vas a poder formular vos. Más adelante, cuando vos ya tengas más conocimiento del mundo jurídico, porque todavía no lo tenés. Pero sí me gustaría que empiecen a poder reconocerlos. ¿Sí? Entonces, de a poquito, vamos de a poquito, ¿sí? Vamos de a poquito. Vamos al razonamiento deductivo. Estos son los no deductivos, que ya dijimos que se utilizan mucho y los utilizamos todos los días, como el ejemplo de la silla que les di. Los usamos todos los días. Y se usa mucho en lo que es justificación externa, y sobre todo en justificación externa de la premisa fáctica se usa mucho el inductivo, y en justificación externa de la premisa normativa se usa mucho el analógico. Vamos al razonamiento deductivo. Fíjense, en el razonamiento deductivo yo que les dije que era lo característico, que la conclusión se desprende como de las premisas. ¿De manera como? Necesaria. Necesaria. Sí, señor. Fíjense, hay muchas formas, hay muchas figuras que se les llama de razonamientos deductivos. Vamos a ir a algunas, nada más como para que ustedes vean. ¿Qué característica tiene el razonamiento deductivo? Que la conclusión se desprende necesariamente de las premisas y que por consiguiente la verdad, un razonamiento deductivo nos garantiza que la verdad de las premisas garantiza la verdad de la conclusión. ¿Sí? O sea que si todas las premisas son verdaderas, la conclusión necesariamente es verdadera. Ahora, ¿eso significa que siempre la conclusión va a ser, que siempre las premisas y la conclusión van a ser verdaderas? No. ¿Por qué? Porque puede pasar en un razonamiento deductivo que las premisas sean falsas, y si alguna de las premisas es falsa, la conclusión puede ser falsa. ¿Se entiende?
O sea que lo que nos garantiza el razonamiento deductivo es exclusivamente que la conclusión se desprende necesariamente de las premisas. Y por consiguiente, si las premisas son verdaderas, la conclusión es necesariamente verdadera. ¿Bien? Profe, Sí, mi amor. supongamos que tenemos una premisa verdadera y una falsa. La conclusión ahí va a ser falsa porque o no, Sí, no sí, se puede. sí, sí. Sería incorrecto. No, el razonamiento no va a ser bien. incorrecto. Esto, otra cosa que les quiero aclarar, y esto por favor grábenselo como si fuera el nombre de ustedes o el DNI. De los razonamientos no podemos predicar verdad o falsedad. Los razonamientos son correctos o incorrectos. Y en el caso que se trate de un silogismo, son válidos o inválidos. Pero no con que me digan que son correctos o incorrectos está bien. ¿Ok? ¿Correctos o incorrectos? ¿Está bien o mal formulado? ¿Sí? Porque el razonamiento es un conjunto de premisas que derivan una conclusión. Entonces, yo puedo decir correcto o incorrecto. 2 segundos, 2 segundos. Las proposiciones, que pueden ser tanto las premisas como la conclusión, que son proposiciones, pueden ser verdaderas o falsas. ¿Por qué? Porque las proposiciones afirman o niegan algo. Y por consiguiente, ¿yo qué puedo hacer? Ir y ver en la realidad si eso ocurrió o no ocurrió, si ocurre o no ocurre, y por consiguiente, ver si es verdadero o falso. ¿Se ve? Entonces, razonamientos correctos o incorrectos. Premisas y conclusión, es decir, proposiciones, verdaderas o falsas. Sí, ahora te escucho. Decime. No, profe, no era nada, era eso de si se podía decir que una premisa era verdadera o falsa. Bien. Nada, eso, pero sí. Está bien, gracias. ¿Entiendes? Bien. Veamos entonces un razonamiento deductivo. Todos los H son M. S es H, por lo tanto, S es M. Fíjense, lo estoy poniendo en términos simbólicos, sin contenido. No le pongamos nombre, no le pongamos contenidos. Esto es un razonamiento absolutamente correcto. Dibujémoslo, ¿se acuerdan en algún momento si estudiaron conjuntos, estudiaron funciones en matemática? Seguramente vieron esto, los universos. Dentro de los universos, yo tengo el universo M, tengo el universo H y tengo el elemento S. El elemento S es H, y H a la vez está dentro del universo M. Por consiguiente, S es M. Entonces, miren el razonamiento. Todos los H son M. S es un H, por consiguiente, S es M. Pongámosle contenido. Todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre. Sócrates es mortal. ¿Se ve? Sí, profe. Sí, profesor. Bien. Vamos al segundo. E es B. Todos los B son B. Todos los B cortas son B alta. Por lo tanto, E es B alta. Es un razonamiento absolutamente correcto. ¿Por qué? Porque E es un elemento que pertenece al conjunto de los B corta, y los B corta a la vez son un subconjunto de los B alta. Entonces, E es un elemento que también es parte del conjunto B alta. Veamos un ejemplo. Y acá es donde van a ver lo que les decía recién de las premisas. ¿En todos los hombres son mortales es verdadera o no? Sí. Sí. ¿Sócrates es un hombre? Sí. Sí. Verdadera. Por lo tanto, Sócrates es mortal. ¿Es verdadero o falso? Sí. Es verdadero. Es verdadero. ¿Por qué? Porque la verdad de las premisas me garantiza la verdad de la conclusión. Sí. Claro, pero si Vamos decimos que acá. todos los hombres son negros, ahí ya estamos mal. Vamos acá, vamos acá. Elvis Presley está vivo. Todos los seres vivos son brasileros. Por lo tanto, Elvis Presley es brasilero. No, es incorrecto. No, es totalmente correcto el razonamiento. Es correcto, sino que no son verdaderas las premisas. Las premisas son falsas. Claro, claro, sí, es verdad. Es correcto, el razonamiento es perfecto. El problema es que las premisas son falsas. Claro. Obviamente la conclusión también lo es.
Claro. Sería incorrecto, profe, si por ejemplo tuviéramos premisas que son falsas y una conclusión que es verdadera. No, hay casos que sí, no me voy a meter ahí. Yo lo único que les pido, no me voy a meter ahí porque se les va a hacer un bollo tremendo. Lo único que les pido, hay casos en que se puede dar por un avatar del destino, pero yo lo que quiero que a ustedes les quede grabadísimo, es que si las premisas son verdaderas y el razonamiento es deductivo, ¿cómo es la conclusión? Verdadera. Verdadera. Quédense con eso. ¿Ok? La verdad de las premisas me garantiza la verdad de la conclusión. Pero lo que tenemos que mirar es que esté correctamente formulado. Cuando tenemos dudas, los conjuntos, esos conjuntos que yo les he dibujado al lado, nos ayudan. Porque gráficamente uno pone los elementos en los universos. ¿Ok? Sí, profesor. Bien, porque no nos vamos a poner a estudiar lógica en profundidad, ni nos vamos a poner a estudiar todas las figuras posibles. Vamos a ir de a poco y con cosas mínimas, para que ustedes se queden tranquilos. Atienza dice algo siempre muy fantástico. Y es que si bien hay muchos errores, y ya vamos a ver en la unidad 4, muchos errores en las sentencias que tienen que ver con malos razonamientos lógicos, y hay muchísimos errores, generalmente los seres humanos razonamos conforme las leyes del pensamiento. O sea, generalmente razonamos bien, chicos. Entonces, y lo tenemos incorporado. O sea, no, digamos, una persona que no estudió lógica en su vida no por eso razona mal. ¿Ok? Pero bueno, está bueno, y sobre todo para los que estudiamos en el mundo del derecho y que nos desempeñamos en él, conocer estas cuestiones. ¿Por qué? Porque nos va a permitir atacar una sentencia que tenga defectos en la forma de razonar. Y hay muchas. Muchas. Ya las vamos a ver. Bien. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Sí, profe. Una conclusioncita acá que se las leo, perdónenme que... esto que lo que pasa es que no lo tengo puesto para compartirlo, si no lo estarían viendo más bonito, pero no lo están viendo para compartir. Bien. En ocasiones se ha contrapuesto el razonamiento deductivo y no deductivo, señalando que el primero va de lo general a lo particular, mientras que el segundo parte de premisas particulares y llega a conclusiones universales. Esto no es así en todos los casos, en algunos sí. En realidad, el razonamiento analógico va de lo particular a lo particular. Entonces nos contradice eso. Dice, lo correcto es que el razonamiento deductivo hace explícito en la conclusión algo que ya está implícito en las premisas. Es decir, en los razonamientos no deductivos, la conclusión va más allá, rebasa lo afirmado en las premisas. ¿Sí? Supera lo afirmado en las premisas. Bien. Esto era un poco de lo que yo les quería mostrar. Acá en los argumentos deductivos no hay forma de admitir la verdad de las premisas y negar la conclusión. Si las premisas son verdaderas, la conclusión necesariamente es verdadera. Los argumentos deductivos formados correctamente, como son, válidos. ¿Sí? Solo hacen explícito lo ya contenido en las premisas y es una manera muy efectiva de organizar un argumento. La próxima clase vamos a ver una serie de argumentos deductivos. Hoy no vamos a tener tiempo, por lo que yo les voy a pedir que vayan avanzando en el material, porque si no se van a encontrar de golpe con todo y resulta difícil de digerir. Entonces, que vayan avanzando en el material. Yo quería avanzar un poquito sobre el texto de Atienza para que ustedes vieran esta perspectiva formal de la argumentación. Es importante en Atienza, ustedes van a ver que están las tres perspectivas, la formal, la material y la pragmática. Desde ya les digo, la material y la pragmática la van a ver después, más adelante, con el profesor Bermúdez. Obviamente la tienen que leer, la tienen que estudiar y demás, pero lo que me interesa que trabajemos sobremanera en esta unidad 3 y en la unidad 4 es el tema de la perspectiva formal. ¿Sí? O sea, que nos centremos en esto de la justificación interna, de la justificación externa, que analicemos qué es lo que pasa en los casos difíciles. Ya sabemos que en los casos difíciles no nos alcanza con el silogismo subsuntivo, no nos alcanza con ese silogismo deductivo judicial. ¿Por qué? Porque necesitamos justificar las premisas, porque tenemos líos de interpretación en lo que refiere a la premisa mayor o norma, o tenemos líos de prueba en lo que refiere a la premisa fáctica, a la determinación de los hechos. Entonces vamos a ir necesitando
de otros condimentos, de otra clase de razonamientos para poder ir develando, argumentando, fundando esas premisas y que nos permita después extraer una conclusión adecuada. De todas formas, esto que hemos visto tiene mucho que ver con las normas de acción. Ustedes van a ver que ahí también les habla de cuando se generan problemas de principios. O sea, cuando tenemos, ustedes saben que a veces tenemos problemas de interpretación, a veces tenemos problemas de determinación de hechos y demás, pero cuando nos movemos en el marco de normas de acción, ¿sí? O sea, de normas que tienen una consecuencia jurídica prevista para una situación de hecho, para una cierta circunstancia fáctica, y la consecuencia jurídica lo que hace es establecer que esa acción se puede, se debe o está prohibida hacerla. Esa es la típica norma que tenemos en materia penal, por ejemplo, el que matare a otro tendrá de 8 a 25 años de prisión. ¿Cuál es la circunstancia fáctica? El que matare a otro, ¿sí? Esas son las circunstancias que permiten la aplicación de la consecuencia jurídica. Por eso tenemos una premisa que es condicional, que es hipotética, ¿sí? Si se dan esas circunstancias, se va a dar la aplicación de tal consecuencia. Esas son normas de acción, normas que prescriben y que lo que hacen es prescribir una conducta. A ver, que hay alguien que quiere entrar. Vamos a, perdónenme 2 segundos. Quiero hacerlo entrar. No quiero tocar cualquier cosa, ya está. Perdónenme 2 segundos. No sé desde acá. Acá, ahí estamos. Había una chica en espera. Denme 2 segundos, perdónenme chicos, que estoy compartiendo pantalla. ¿Hay alguien que les haya dicho que necesita entrar? Porque no lo veo ahora, recién sí lo veía, pero ahora no. No, profe. ¿No? Qué raro. Recién me decía de alguien que... Bueno, perfecto. No hay problema entonces. Entonces, me perdí en lo que les estaba diciendo. me fui. No, les decía que hay casos, mientras tenemos normas de acción como esa, está bastante claro el tema. Ahora, el problema es cuando tenemos principios. Ahí está, ahí me aparece otra compañera. Cuando tenemos principios y la cosa se complica un poquito más, porque cuando trabajamos sobre la base de principios tenemos muchas veces normas de fin, y las normas de fin establecen objetivos, no miran al pasado, no miran a los hechos del pasado y a la reconstrucción de los hechos, sino que apuntan al futuro. Ahí les da un ejemplo muy lindo Atienza, que es un ejemplo que utilizamos todos los días en materia de derecho de familia. Yo me dedico al derecho de familia, trabajo en el Poder Judicial, soy mediadora y trabajo con este material, digamos. Y muchas veces los jueces, ¿con qué se enfrentan? Con situaciones donde no tienen una norma de acción. Por ejemplo... Hola. No. Sí. No sé quién habló. Bueno, donde no tienen una norma de acción, sino, por ejemplo, cuando tienen que pensar respecto a un hijo, los padres se divorcian, y que en el divorcio, al cuidado de qué papá, de qué progenitor va a quedar el niño. Y no hay, quizás, normas que digan, como decían antes, y se prefiere a la madre hasta determinada edad y demás. Eso era en el código viejo. En el código actual, lo que se busca es el mejor interés del niño. Y el mejor interés del niño, el interés superior del niño, va a depender de las circunstancias particulares. Entonces ahí tendremos normas de fin, no de acción. Y en las normas de fin, entonces lo que tenemos que hacer es ver en esas circunstancias, con esos padres, con esa forma de vida, etcétera, etcétera, ¿cuál va a ser el papá que está en mejores condiciones de cuidar de ese niño? Bueno, hoy el código da una opción muy interesante, que es el cuidado compartido como regla general. Pero bueno, si no se diera ese caso y fuera necesaria la asignación de un cuidado unilateral, ¿a quién se lo damos?
Entonces, el juez, en ese caso, tiene una norma de fin. Entonces va a tener que formular, transformar, digamos, esa norma de fin en una norma de acción, y para eso va a tener que analizar las circunstancias del caso y demás. Ni les cuento cuando hay principios en juego, que esto pasa mucho en las cuestiones constitucionales. Por ejemplo, si han visto el problema que se generó en el AMBA respecto de la suspensión de clases, que ha dado lugar a un amparo y a la intervención de la Corte Nacional. ¿Se suspenden las clases o se hace caso al decreto nacional? ¿El decreto es inconstitucional o no lo es? Y bueno, y acá el problema que se presenta es un caso difícil, porque el problema que se va a presentar en realidad tiene que ver con principios. El derecho a la educación versus, en ese caso concreto en particular, en esas circunstancias en particular, versus el derecho a la salud. Y uno dice, así en abstracto yo me inclino por este o aquel. Así en abstracto yo te digo que este prima sobre aquel. En abstracto es muy bonito hablar, pero tenemos que ver en el caso particular, en estas circunstancias, en este lugar en particular, con estos habitantes, con esta situación educativa, con las pruebas que hay en este momento respecto de los contagios o no contagios, de los contagios en las aulas o no los contagios en las aulas, todo lo que va a tener que tener en cuenta la Corte a la hora de sentenciar. Y seguramente le va a tocar un tema de ponderación. Y al momento de la ponderación, en realidad lo que nos dice Atienza, dice, si bien la ponderación es difícil, los criterios son difíciles de establecer, lo cierto es que cuando uno empieza a desgranar un poquito, puede ir transformando lo que son principios o principios en sentido estricto o directrices, se pueden llegar a transformar en normas, después de hacer una decantación, una depuración y demás, desenlazan en normas de acción o en normas de fin, y uno puede, en cierta forma, formular al último, cuando ya hizo toda la justificación externa, formular una justificación interna deductiva. Eso es lo que dice Atienza. Los invito a que lean esas 4, 5, 6 hojitas, no es más que eso, del texto de Atienza. Es muy interesante, es muy meduloso, tiene mucho contenido, y que vayan de a poquito, no se desesperen si a la primera lectura les resulta difícil. Hay que leerlo, releerlo, así es el estudio del estudiante de abogacía, digamos. Hay que tratar de ir deglutiendo paso a paso, y no trabarse. O sea, si uno siente que se trabó en algo, avanza, sigue formulando, y después se vuelve, ¿ok? Después se retoma. Si algo no se entendió, después se retoma, pero no quedarse, porque si no uno siente que no avanzó más. ¿Estamos claros hasta acá? Sí. Sí, profesor, sí. Es difícil. Lo que espero no haberles revuelto todas las neuronas. Yo les pido que si ustedes no me entienden en algo, a ver, vuelvo a insistir, el problema no es de ustedes, sino que es mío. Entonces, es importante para que yo les pueda reformular lo que voy diciendo, ¿sí? De todas formas, para que ustedes puedan comprender más, tienen que tener en cuenta que necesitan ir avanzando en la lectura y el estudio, porque si no se hace muy dificultoso. Estos encuentros son para tratar de clarificar aspectos. Tienen el material, tienen la mediación que hemos hecho desde la cátedra de los temas, pero es necesario el avance de ustedes en el entendimiento y en la lectura. En la próxima clase, que va a ser la del día jueves próximo, vamos a ver argumentos causales, argumentos por las fuentes, etcétera, etcétera. Pero particularmente vamos a ver argumentos deductivos y falacias. No me voy a detener mucho en el tema de los argumentos causales, de los argumentos por las fuentes, porque en realidad son argumentos que, con que ustedes lean bien Weston, son muy sencillos. Son muy sencillos, no hay nada complejo, y cuando ustedes escuchen mis audios, las explicaciones de los audios, les va a alcanzar y les va a sobrar. Entonces, prefiero que nos detengamos en la próxima clase, en los argumentos deductivos, y en el análisis de las falacias. ¿Para qué? Para que eso que es un poquito más complejo, porque es estructura lógica básica, después al momento en que ustedes vean los ejemplos y demás, no les resulte tan complejo. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Profe, sí, Sí, tengo amor, una de acuerdo. consulta. Sí. ¿Todos los jueves vamos a tener con usted, los viernes a la mañana no? No, los viernes no. A ver,
la cátedra es única, lo que pasa es que cubre los 2 turnos. Cuando estamos en presencialidad, tenemos, sí, dictamos clases en los 2 horarios, pero como el medio virtual nos permite hacer estas reuniones masivas, y a la vez, en realidad son encuentros, no son clases, son encuentros sincrónicos. ¿Por qué? Porque ustedes los materiales ya los tienen mediados en el aula virtual, ya tienen explicaciones en el aula virtual, ya tienen no solo la bibliografía en seco, sino mediada por nosotros. Entonces, vimos esta alternativa, y por eso los días jueves van a tener conmigo. Yo trabajo en el Poder Judicial. Entonces, tomé este horario, y por supuesto, si hubiera alguno que tenga algún inconveniente y demás, le doy la posibilidad el día viernes a las 15 horas de explicarle alguna cuestión que le haya quedado pendiente, que no haya comprendido de la explicación que se dio tanto en los PowerPoints como en los audios, como incluso en este encuentro, etcétera, etcétera. Así que no, van a tener nada más que la del día jueves conmigo, ¿ok? Bueno, gracias, profe. Profe, igual siempre cursamos en este horario, con la profesora Moyano también. Sí, corazón, pero vos sos de la tarde. Ah, ok. ¿Están también tus compañeros de la mañana? Sí, me había olvidado, disculpe. Recuerden que esta materia es cátedra única. Es cátedra única. Acá, por eso les pusimos esta opción de Zoom, que son 400 y tantos. Pero bueno, en una de esas, la próxima clase, viendo cómo se ha movido esta, nos vamos a volver al Meet. Total, lo grabo, cualquier cosa, y lo dejo colgado. Pero me parece que vamos a volver al Meet porque estoy molestando a la facultad con el uso de un recurso que necesitan en la facultad quizás para otras cátedras, y me parece que no tiene mucho sentido, atento que con la cantidad que han ingresado hoy, me alcanza y me sobra con el Meet. Así que sí, en este momento hay 82 personas. No, vamos a volver al Meet, chicos, ¿sí? Profesora, entonces, sí. Con usted vamos a tener el desarrollo en este momento, ¿no? De la unidad 3 que está dando ahora. Mañana nosotros, los del turno mañana, deberíamos tener con el profesor Bermúdez, continuar con la unidad 2 que estábamos viendo, o No, la de mañana. No, la unidad 2 ya la terminaron. Conmigo en la 3, acá nosotros hacemos todas las clases de manera sucesiva, o sea, las unidades se van abordando de manera correlativa. Así que ustedes ya entraron en unidad 3. Van a ver conmigo en 2 clases, o sea, que no son clases, son encuentros sincrónicos, este jueves, es decir, hoy, y el jueves próximo vamos a terminar unidad 3. Y el otro jueves van a ver unidad 4 conmigo. ¿Sí? Y para el que necesite, por X causa, no importa lo que sea, yo voy a estar el día viernes a las 15 horas en el link que les dejé de Meet, para encontrarnos, por si necesitan salvar algunas preguntas, necesitan que analicemos algo en particular, lo que sea, estoy disponible, y por supuesto en los horarios de consulta. Bien, bueno, muchas gracias, profesor. Entran las 3 unidades, ¿no es cierto? La 1, la 2 y la 3 en el primer parcial. Sí, sí, efectivamente. 1, 2 y 3. Así que pónganle cariño, chicos, porque yo sé que esto por ahí los traba un poco. Sé que les cuesta, por eso necesita tiempo de maduración. Avancen en la lectura de los textos, porque si no se me van a volver locos en la próxima clase, ¿sí? Bien, lo que pasa es que justo la semana que viene tenemos 2 parciales. Esto les va a pasar en toda la facultad, sí, en toda la carrera, me imagino. A ver, lamentablemente vienen en su mayoría de la escuela secundaria, notamos un déficit cada vez mayor en lo que tiene que ver con comprensión de textos y con conducta de estudio. Y bueno, se encuentran con esto que es de sopetón muy fuerte. Pero bueno, tenemos que entrenarlos porque si no después no van a resistir el avance. Entonces tenemos que entrenarlos para que se acostumbren a darle tiempo a cada cosa, ¿sí? Y bueno, y derecho, chicos, uno se recibe, yo siempre digo, acá no hacen falta genios. Si hay algún genio, bienvenido sea. Pero no hacen falta genios, acá hacen falta horas de silla. Es eso. Yo entré con una figura, y no lo digo con orgullo, pero entré con una figura a primer año y salí en quinto año con otra figura, y creo que tenía que ver con mis horas de silla.
Pero bueno, sí salí orgullosa de que había logrado un objetivo grande, que era el de poder desarrollar una profesión que me gusta mucho y en la que siento que presto un servicio muy grande a la sociedad. Entonces, bueno, ya esa es la mayor compensación de que mi físico se haya descontrolado en esos años. Imagínense nosotros con la pandemia, profe, usted por lo menos iba a cursar presencial. Sí, tesoro. La verdad que es muy, muy terrible para ustedes y para nosotros también. Ni les cuento lo que fue el año pasado. Ustedes dentro de todo ya vienen con los profes que ya estamos más relajados, o sea, en el sentido de que ya hicimos lo que teníamos que hacer, ya nos actualizamos, ya nos pusimos en sintonía, pero no saben lo que fue el año pasado. Para los que estuvieron, que sé que hay compañeros que cursaron el año pasado, se los pueden contar. Estábamos todos desesperados. Este año, bueno, es como que lo estamos tomando de otra forma, y sí, el tema de la pandemia nos afecta a todos. Yo tuve otras cosas, yo en la facultad, les cuento como anécdota, yo hice un año en el estadio, porque después tuvimos edificio propio, y me tocó un año en el estadio, y ese año nunca, no recuerdo inviernos más fríos que ese invierno en el estadio. No saben lo que era estar sentada allá abajo, donde están, digamos, las salas de prensa y demás, sin calefacción, tomando clases. Fue mi primer año. Y la verdad que fue duro. Y en un lugar donde los micros con suerte llegaban, no habían, soy vieja, chicos. Yo tenía un teléfono celular que era el StarTAC 2000, que era gigante, y que era como un ladrillo, y que era en cierta forma, yo era de avanzada, tenía el celular, pero no porque lo tuviera yo, sino porque lo teníamos en mi casa por una cuestión de necesidad, y a mi papá le daba pánico dejarme sola en el estadio a la noche, porque yo salía a la noche de cursar. Entonces yo me llevaba ese ladrillo que pesaba más que todos los libros con apuntes que llevaba. ¿Qué les quiero decir? Cada época tiene sus ventajas y sus desventajas. Tenemos la preciosa suerte, que no tienen muchos, de poder estudiar en una universidad pública, donde no nos piden un peso y donde todo el pueblo argentino está apostando a tener profesionales idóneos. Así que bueno, yo apunto a eso, a que ustedes sean los mejores, pero sobre todo que sean los mejores moralmente y que sean estudiosos. Los voy a dejar porque ya es el horario, se ha cumplido el horario y tampoco quiero revolverles más las neuronas, pobres. Y bueno, voy a prender la cámara, así me despido de ustedes como corresponde. Y bueno, nos vemos en el próximo encuentro el día jueves. Si alguno necesita, por supuesto, en los horarios que ya les dije estoy. Les deseo lo mejor y a estudiar. No hay vuelta en esto. Arrancar en un camino de sacrificio. Muchas gracias, profesor. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Muy linda clase. Nos vemos. Un gusto enorme. Chao, profe. Chao, profe. Muchas gracias. Chao, profe. Chao, chicos. Suerte. Ahí cierro la clase.